Quiero pedir un hermanita o un hermano de ahí atrás, cualquier cosa, me puede prestar una botella de agua, botella de la gasolina, para que así la gasolina nos da speed, como dice speed en español, velocidad, y el agua que enfría donde no debe ser tan caliente, nos mantenga el temperatura completo para seguir para adelante. Familia, ¿cómo fue el día de hoy? ¿Bien? Las cosas ya de la semana pasó. Hoy viernes, ¿cómo la Biblia llama viernes? Día de preparación. Eso estudiamos en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el día de preparación? ¿Las cosas fueron preparadas? Porque ya entramos en el sábado de nuestro gran Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál día de la semana es el día que Dios angela llegar? ¿Tú sabes que el sábado es el día que Dios angela llegar? ¿Por qué? ¿Sabe? Es lo mismo que, por ejemplo, cuando usted casa, usted va a vivir en un lugar con tu esposo por allá. Entonces, ya tú tienes sus hijos y cosas, y tu mamá o tu papá, que son los abuelos de los hijos, siempre espera, por ejemplo, que en el fin de semana vienen los nietos. Entonces, a veces en la semana, la mamá, la abuela, ¿no?, tiene a veces pedazos de galleta, un pedazo de algo, cosa. Mira, no tocar estas cosas porque mis nietos vienen el fin de semana, es para ellos, no lo tocan. Entonces, el abuela está contento porque sabe que fin de semana vienen sus nietos y sus nietas. Y Dios está contento porque los sábados los hijos vienen en los brazos de Jesús. ¿Y cómo? Sin interrupción. Porque en la semana el dueño te llama, mira, usted dejó el carretilla aquí fuera. Y la pala y el pico, que es un montón de cosas. Pero cuando llega el día de Dios, el jefe no necesita llamarme porque no me encuentra. Yo pasó 6 días, Dios me dijo, mira, tú tienes 6 días, si tú quieres, tú vas a ser millonario sobre esos 6 días. Pero el séptimo día es mío. Vamos a respetarlo y disfrutar con Jesús el día de Dios. Recordamos que dice la Biblia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Jehová tu Dios. No meter sobre ese día porque es mío, es de Dios. Bueno, entonces familia, vamos a disfrutar sobre ese sábado de Dios. Vamos en el tema de esta noche. El tema de esta noche, vamos a comenzar con algunos puntos de lo que ya pasamos en la semana. Ok, algunos puntos, no está como pasamos en la semana escrito, pero en un forma así. Entonces, para llegar en el tema de esta noche, que vamos a terminar con el tema de esta noche. Ok, vamos a ver primero Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12, versículo 9? Apocalipsis 12, versículo 9. Voy a hacer una pregunta antes de leer el texto. ¿Cómo fue las 2 semanas que pasamos? Bien dicho, ¿cómo fue con los temas? ¿Estaba bien? ¿Estaba importante? Ok. ¿Ustedes desean algunos días más? Vamos a levantar la mano las personas que quieren decir, bueno, una semana más es difícil, pero queremos una semana. ¿Queremos una semana más? Bueno, entonces con el poder de Dios, vamos una semana más. Pero escúchame, esta semana que vamos, recuerda, como bebé espiritual, lo que pasamos en estas 2 semanas es como bebé espiritual para varios de nosotros. Comíamos en esa semana papa, galleta con avena,
leche, cosas así, comíamos en la semana que pasó. Pero si vamos una semana más, vamos a comer funchi. Vamos a comer, pero con pescado, cosas así. Moro con cosas así. Que es un chayota con yuca, con cosas así. Va a ser una semana más fuerte. Pero vale la pena. ¿Ok? Porque vamos en profecía profundo esta semana que viene. ¿Queremos meternos en profecía un poco? Ok, entonces viene con su cinturón, agáchate para que podamos, comenzando domingo. Ok. Es decir, mañana por la mañana estamos aquí normalmente a las 9:15. Comenzamos mañana, si Dios quiere, por la mañana. Entonces, domingo por la noche vamos a seguir. Algunas personas que tú no ves que está presente esta noche, que no sabe que vamos a seguir la otra semana, invítalo. Dígale que viene con su cinturón para amarrar también, porque va a ser una semana bastante fuerte. Ok, entonces, aquí la Biblia nos dice, Apocalipsis, ¿cuánto? 12, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, Ajá. la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pon atención que la Biblia está diciendo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿ok? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia nos muestra que había guerra en el cielo. Y el diablo quería agarrar las cosas como si fuera, él es el capitán. Pero Dios ha dicho, aquí no hay dos capitanes. Hay un capitán, que es Dios. Entonces aquí como no hay más capitán, entonces para afuera, vaya a ver si tú puedes funcionar como capitán allá afuera. La Biblia dice, Dios sacó el diablo afuera. Ok, cuando el diablo se vio afuera, entonces el diablo dijo, ¿va el tema, hermanito? El diablo dijo cuando fue sacado, el diablo dijo, nos sacó de nuestra casa y pronto nos va a destruir. El diablo sabe que él va a ser destruida. ¿Ok? Entonces ellos sí deben vivir para siempre. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál ellos? La tierra. Dios creó a nosotros con el propósito de vivir ¿cuánto tiempo? Para siempre. Pero el diablo dijo, pero nosotros sí, Dios va a destruirnos. ¿Y qué es esto? El diablo no estaba contento, recuerda. Estaba allá en su casa, ¿verdad? Pero como rebeldió contra Dios, Dios dice, no, aquí no hay dos capitanes para afuera. Entonces pronto tú vas a ser destruida porque no puede quedar así, porque Dios conoce su plan, lo que él va a hacer. Entonces, como el diablo estaba para afuera del cielo, ¿usted cree que el diablo quedó contento? El diablo dijo, no, entonces voy a vengar de Dios. Y habló con sus ángeles diciendo, pronto vamos a ser destruidos, pero vamos a vengar a Dios bien vengado. Entonces el diablo dijo, mira, sobre la planeta Tierra, Dios creó los hombres para vivir para siempre. Es decir, las otras planetas van a vivir para siempre. Planeta Tierra van a vivir para siempre y nosotros van a morir. El diablo dijo, el diablo dijo, nunca ellos pueden seguir así, con la felicidad, con el plan que Dios ha hecho a ellos. Entonces, el diablo planeó el complot contra Dios. Entonces, lo mismo que puso los ángeles, los otros ángeles, contra Dios y tenía éxito. Recuerda, en el cielo, Lucifer mintió los otros ángeles y tenía éxito. Sí, tenía éxito porque la Biblia nos dice una tercera parte de los ángeles del cielo fue tras del enemigo, del diablo. Como engañó y tenía éxito con esos ángeles, el diablo trató de hacer también lo mismo con las gentes de la tierra. Entonces, siguió con esa misma estrategia, instruyó a sus ángeles diciendo, debemos convertir la tierra contra Dios.
lo mismo que Lucifer convirtió los otros ángeles contra ¿quién? Contra Dios. Mira, yo quiero que podamos captar ese punto importante. El diablo no solamente puso los otros ángeles pecar, sino el diablo puso los ángeles contra Dios, que es peor que pecar. No sé que estamos comprendiendo el asunto. Entonces el plan del diablo era: vamos a hacer con las gentes de la tierra contra Dios. Es decir, a veces pensamos, el diablo puso que nosotros pecamos y estamos en pecado. No. El asunto es más peor, más serio. Porque el plan de Dios es poner a ti y yo contra nuestro Creador. El diablo, sí, contra Dios. Es decir, el diablo, su plan es poner la tierra, poner nosotros, vivir también contra Dios. Lo mismo que Lucifer hizo con los ángeles. Ahora su propósito era así: poner a Adán y Eva y sus hijos todo, vivir y actuar contra Dios. Es decir, así, mira que el diablo dijo: si ponemos los seres humanos contra Dios, y mira que el diablo dijo: así Dios no nos puede matar. ¿Por qué? Dios va a destruir el diablo porque pecó. Pero si pone las gentes también pecar, si Dios destruye a mí porque yo pecó, Dios tiene que destruir el mundo también. No sé qué está captando la situación. Es decir, el plan del diablo era poner las gentes contra Dios. Así, Dios, si tú me matas, tú tienes que matar a ellos también. Y como el diablo sabe que los seres humanos es pedacito del corazón de Dios, como el diablo sabe que Dios ama los seres humanos, entonces él no va a matarlos. Entonces, si no va a matarlos, no va a matar a mí también. Tampoco, no puede hacerlo. Lo mismo que con pecado no podemos entrar al cielo, porque el diablo dice: ¿dónde tú vas? Dios, usted me sacó porque yo pecó, y él sí entra porque él pecó. No es justo. Y como Dios es un Dios justo, las cosas deben caminar justo. Entonces el diablo dice, el diablo dice: no nos puede matar, porque ellos también están en rebeldía contra Dios. Su plan era convertir el universo total contra Dios, pero Dios no lo permitió seguir engañando a todos constantemente. Y logró planeta Tierra para engañar. Ahora, escucha la intervención de Dios. Después que el diablo mintió a la tierra, mira cómo Dios ahora intervino. ¿Qué habría sucedido con nosotros si Dios no intervino? El español, no te preocupes con el español, porque mi esposa lo arregla para mí. Pero esta tarde yo le puse algunos puntos que Dios me puse. Y la esposa no estaba. Es decir, llama a la esposa para venir a arreglarlo rápido. Es decir, ¿qué habría sucedido si Dios no intervino? Vamos a ver dónde Dios intervino. Vamos a ver algunos textos. Génesis 3:15. La Biblia nos dice, es dos textos importantísimos. Génesis 3:15 nos dice así. Ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la calcañar. Ok, ¿qué es esto? Aquí Dios intervino recuerda, el diablo, cuando mintió a Adán y Eva, que puso a Adán y Eva contra Dios. ¿Recordamos el texto de antier o era ayer? El texto donde mostramos que la Biblia dice, ellos hasta después de hijo de Set, yo creo que ellos comenzó a mencionar el nombre de Jehová. ¿Recordamos? Es decir, ellos duró como casi 200 años en rebeldía contra Dios. Recuerda, mira, capta bien.
cuando el diablo puso a Adán y Eva a pecar, ¿ok? No significa que el diablo dijo a Eva, "Oh, tú puedes comer del fruto", y comió y el diablo se fue a esconder. No, el diablo siguió mintiéndolos, siguió dirigiéndolos en más peor para ir a vivir contra Dios. Es decir, el plan no era solamente poner a la gente a pecar, pero el plan final es poner a la gente a vivir contra Dios y Dios su voluntad. Ese es el plan que el diablo tenía. Ok, hermano. Y hay un texto más también. Es decir, y ese texto nos explica cómo el diablo, su plan, el diablo dominaba el mundo. Porque recuerden, después que Adán y Eva pecó, ellos cayó bajo del dominio del diablo. Entonces, como el diablo tenía dominio sobre la tierra, ese texto que terminó, Dios dijo al diablo así: pondré enemistad entre ti y la mujer. Pregunta, ¿qué significa mujer en profecía? Iglesia. Es decir, Dios ha dicho, pondré enemistad entre ti, que es el diablo, y la iglesia de Dios. Ahí Dios intervino. ¿Por qué? Porque recuerda que el diablo tenía dominio. Pero Dios dijo, tú puedes tener dominio sobre la tierra, no dominio sobre mi iglesia. Ahí Dios intervino. Y hay un texto más también, que Romanos 8.1. ¿Qué nos dice Romanos 8.1? Romanos 8.1. A ver cuando vivo nos muestra. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capta el texto bien. ¿Qué la Biblia dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo. Mi pregunta, ¿usted está en Cristo ya? Porque si tú no estás en Cristo, estás condenada. ¿Por qué condenada? El diablo tomó dominio sobre todo. Ese es su plan, para dominar todo. Pero la Biblia dice, y recuerda, ¿por qué la Biblia dice que están condenados? Porque todo lo que está bajo del dominio del diablo, la Biblia dice, hay un tanque de fuego esperando el diablo y sus ángeles. Es decir, hay una condenación que está calentando ahí para el diablo. Entonces Dios está diciendo, solamente, estoy poniendo algo cerca, solamente ¿qué? Solamente las personas que están en Cristo, no hay ninguna condenación para ellos. Pero familia, si yo no estoy en Cristo, estoy en problema. Estoy en gran problema. Porque solamente la Biblia dice, ¿cómo dice el texto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Es decir, la intervención que Dios hizo era mandar a Jesús para que no todos están condenados, sino solamente los que están en Cristo. No hay condenación más escrito sobre su cabeza, en forma de decir. No están condenados. Vamos para adelante. Es decir, ten en cuenta que el diablo puso que Adán y Eva soció con él. Fueron el diablo, ¿en qué palabra podemos usar? ¿Así mismo? ¿Soció con él? Socios. Hizo socio con él. Se asoció. Asociado. Es decir, el diablo formó su asociación y metía a Adán y Eva también adentro. ¿Algo así? ¿Está clarito? Bueno, entonces, bueno. Es decir, el diablo formó su asociación también con Adán y Eva, con él entrando en un estado de rebeldía. Pregunta, ¿el diablo y sus ángeles están en un estado de rebeldía contra Dios? Y cuando tú estás en asociación con el diablo, usted también está en ¿qué? Rebeldía contra Dios. El diablo puso para que el mundo también entre en rebeldía contra Dios. Así el mundo y el diablo están parejos. Señor, Dios, si usted me mata, tú tienes que matar al mundo también. Ese es el plan que el diablo propuso. Entonces, es decir,
puso que la gente está en rebeldía abiertamente contra Dios, hasta que Dios dijo, que Dios dice en Génesis 6:6. Mira que Dios dice hasta dónde el diablo llevó las gentes. Génesis 6:6. Mira que nos dice Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Wow. Es decir, el diablo puso que las gentes llevó así tan en rebeldía contra Dios, que dolió Dios su corazón. ¿Sabe? Que es duro. Tu papá o tu mamá te dice, maldita el día que usted nació. Y la Biblia dice, se arrepintió Dios de haber hecho hombre. ¿Sabe cuán duro es esto? Se arrepintió de haber hecho gente riendo o con dolor en su corazón. Me imagino llorando, me dolió de haber hecho. ¿Sabe por qué Dios dijo así? Todo el mundo puso contra Dios. Imagínate, usted hizo sus hijos. Todos están contra de ti. No quiere ver mi mamá, no, quédate quieto, no quiero oír nada. ¿Cómo tú vas a sentir? Tu hijo te dice, no, mamá, quédate quieto, no quiero escuchar nada de ti. Estoy sintiendo un dolor aquí por una mamá, simplemente así. Y cómo Dios sintió, la Biblia dice, dolió Dios de su corazón de haber hecho hombre, porque entraron en rebeldía totalmente contra él. Yo no puse el texto, pero ayer creo que era el texto, Génesis 4, era más o menos así, Génesis 4, versículo 17 más o menos. Vamos a verlo rápido. Vamos a ver si podemos ganarlo rápido. Para que los que no estaban, ver en qué situación el hombre estaba. Génesis 4, 17. Conoció a Ain, mujer, le concibió y dio a luz Enoch. ¿Quién lo escribió ayer? 25, 26, ¿no? 4, 25, 26. Gracias, hermano. Los que están escribiendo. Mira en qué situación los hombres estaban. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Mira qué dice ahora. Después de estos hijos que nacieron, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, hasta después que Enos nació, la gente comenzó a mencionar los nombres, el nombre de Dios otra vez. Cuando yo contó la generación llegando, era como 200 años. Esa gente vivió espalda para Dios. Ni siquiera su nombre lo mencionaba. En esa situación, el diablo puso las gentes. Y por eso Dios ha dicho, me dolió de mi corazón de haber hecho hombre. Porque mira, todos ahí, espalda para mí. Ni siquiera dice, Jehová, gracias por el pan. Y recuerda, en ese tiempo, después de la creación, hasta las frutas eran totalmente del mejor sabor, porque todo era nuevo después que Dios creó. Todas las cosas, la naturaleza, todo estaba bien perfecto. No como nosotros tenemos hoy, llega un palo de mango, uno solo es bueno, porque los restos tienen un pispis y un montón de porquería. Eran perfectos. Y todos puso espalda para no quiero oír nada de Dios, porque ellos eran bravos porque Dios sacó a Adán y Eva del paraíso. Como si fuera Dios tenía la falta. Vamos a seguir para adelante. Es decir, en esa situación el diablo puso los hombres hasta que Dios se arrepintió de haber hecho los hombres. Satanás y sus ángeles juntó la cabeza contra Dios. Es decir, ellos puso cabeza contra Dios totalmente. Como el diablo sabe que el objeto más cerca de Dios,
Y el diablo, por eso el diablo puso, debe darte una idea. Si un día tú tienes un problema con una persona, entonces esa persona tiene un problema, quiere casi pelear, pero la persona tiene fuerza, no puede ganar. ¿Sabe que hay gente que se hacen? Ve cuando sus hijos van al colegio, va a ser sus hijos un problema. Porque tú no puedes pelear con el grande, entonces yo voy a hacer el problema con los hijos, voy a hacer algo, cualquier cosa. Y así está sucediendo. Como el diablo no puede enfrentar a Dios, entonces los hijos de Dios, el diablo dice, no, lo que está más a Dios su corazón, voy a poner ellos contra Dios. Por eso Dios, usó su astucia para convertir el ser humano en un arma, en un objeto, para entristecer Dios su corazón constantemente. Para constantemente Dios su corazón estaba triste. Porque lo que los hombres estaban haciendo, la Biblia dice, los hombres su corazón era continuamente ¿qué? Maldad. Al mal. Eso el diablo puso. Un poco más para adelante. ¿Cómo Dios contrarrestó el plan del diablo? Tocamos también ayer el punto de lo que Dios, va a ver quién me puede decir exactamente. ¿Qué Dios hizo por acá? ¿Recordamos lo que tocamos ayer? Dios sacó a Abraham de casa de su padre, mandó a Abraham para otra tierra. ¿Y qué Dios dijo a Abraham? De ti saldrá ¿qué? Una nación como especial, nuevo, bendecida. ¿Por qué Dios sacó una nación nuevo, bendecida? Porque todo era maldito, todo era maldecida. Los hombres, todo estaba maldecida. Y Dios sacó un pueblo nuevo con Abraham. Por eso Dios siempre quedó mencionando, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso estudiamos ayer. Pero hay un texto importante para comprender un poquito más de eso. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 6. Vamos a ver la diferencia de lo que Dios hizo para que sobre la tierra, como todo estaba maldito, ¿qué Dios hizo? Deuteronomio 7, versículo 6. ¿Qué la Biblia nos dice que Dios ha hecho con? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ok, ¿qué la Biblia nos dice? Dios formó un pueblo nuevo. Formó un pueblo nuevo. Recuerda, lo que tocamos ayer era Adán y su generación. ¿Era qué? Una generación maldecido. Todos los que vino después de Adán. Entonces lo que Dios formó era un nuevo pueblo. Entonces Dios quedó mencionando siempre, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ese pueblo que vino de Abraham, Isaac y Jacob, Dios ha dicho, ese pueblo te escogí para ser un pueblo único, un pueblo diferente, un pueblo especial para Jehová Dios. Es decir, todo está maldecido. Dios sacó un pueblo nuevo. Y eso tocamos ayer del pueblo. Es decir, hay una diferencia entre estos dos pueblos. Vamos a ver una tarea pequeñita para ver si lo captamos bien ayer. Aquí tenemos el pueblo ¿qué? Bendecido. El pueblo maldecido. Porque todos los que vino después de la generación de Adán es una generación maldecida. Y Dios sacó un pueblo nuevo que era un pueblo bendecida, comenzando con Abraham. Por eso la Biblia llama a Abraham como padre de fe, padre de la fe. Y todos los que siguen a Jesús hoy por fe son parte de generación de Abraham. Ok, vamos a seguir para adelante. Dios levantó un pueblo para hacer un gusto para Dios. ¿Por qué? Todos, la Biblia dice, su corazón era continuamente en maldad. Pero el pueblo nuevo que Dios sacó, que vino de Abraham, Isaac y Jacob, Dios puso ese pueblo para que siquiera de ahí
ese pueblo podía ser un gusto para su Dios. Estar con o estar en contra de Dios. Estos dos pueblos existen. Ese pueblo que está en contra de Dios y ese pueblo que es con Dios. La pregunta viene, ¿en cuál de estos pueblos yo pertenezca? ¿En cuál de estos pueblos yo pertenezco? Si recordamos el tema de 2 semanas pasadas, ¿tú recuerdas las 2 mujeres? Que eran las 2 madres que tenían hijo e hijas, que era Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Apocalipsis 12, la iglesia de Dios. Apocalipsis 12 y la iglesia que pertenece al diablo y todo 17. Recuerda que decía, versículo 5, Apocalipsis 17, 5, que decía, y en su frente un nombre escrito, la gran Babilonia, madre de las rameras, que son el pueblo y todos los restos del pueblo que sigue con el costumbre que el diablo puso sobre la tierra. Y hay un solamente, que el pueblo de Dios, que es el pueblo, Apocalipsis 12, que es la mujer vestida de sol, luna y estrella, que es la iglesia de Dios, que es la iglesia vestida con las luces, que es el pueblo de Israel, el pueblo que salió de Abraham. Bueno, vamos a seguir para adelante. Importantísimo. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el punto específico? ¿Cuál es el ácido? Ácido es... ¿Perdón? Ácido es ácido. Es en español también, ¿no? Ácido que se mete en batería así, de carro. Ácido, ¿qué ese ácido hace? Come, carcome, come. Ahí. Entonces, importante. ¿Cuál es la raíz? O ¿cuál es el punto específico? O ¿cuál es el ácido que produjo todo esto? Todo esa guerra y toda esa cosa. ¿Dónde es el punto? ¿Cuál es la raíz de este problema? Vamos en busca esta noche de la raíz. Ezequiel 28, versículo 14 hasta 16. ¿Qué la Biblia nos dice? ¿Cuál es la raíz de todos estos problemas? Hasta la raíz, ¿por qué estamos sentados aquí esta noche? Ezequiel capítulo 28, versículo 14 hasta versículo 16. Estamos en busca de la raíz del problema. Ezequiel capítulo 28. ¿Qué la Biblia nos dice? Ezequiel 28, versículo 14, 15 y 16. ¿Qué nos dice, hermano? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Aquí está hablando de Lucifer, ¿no? Dios está explicando cómo era, cómo era. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira que nos dice ese texto. Tú, querubín grande, protector. Ese era Lucifer. Tú, querubín grande, protector. Dios dice, yo te puso en el santo monte de Dios. Te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios está diciendo cómo Lucifer era. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de las tentaciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios, por eso sacó el diablo de ahí, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Cuál es la raíz del problema? El enemigo pecó en el cielo. ¿Hay pecado en el cielo? No. ¿Quién comenzó con el pecado? Lucifer. ¿Pecado puede permanecer donde está Dios? No. Por eso el Lucifer tenía que ser echado por fuera. ¿Por vía de qué? Pecado. Muy bien. Ese pecado, que es como un veneno, es como un ácido, ese pecado. Dios creó al hombre para vivir para siempre. Pero ellos no morir. El diablo logró su objetivo. ¿Cuál objetivo? Poner las gentes también a hacer ¿qué? Pecado. Recuerda, él se fue echado del cielo por vía de pecado. Y cuando vino para afuera, ¿qué puso también las gentes a hacer? Pecar. Entonces, cuando ellos pecaron, ¿qué sucedió? ¿Por vía de qué fue sacado del paraíso? Por vía de pecado. Es decir, el diablo fue echado del cielo por vía de qué? Pecado. Porque es un lugar santo, y donde está el lugar santo, donde Dios santo es, pecado no puede permanecer. Uy, uy, uy. Adán y Eva pecó, ¿ellos podían quedar en el paraíso? No, tenía que ser echado porque están en pecado. Es decir, la raíz, Aranita, sí. La Biblia dice, el pecado no va a permanecer, no va a levantar el segundo. No, ni segundo ni tercero. Pero vamos al punto ahí. Un poquito más para ahí. No. Porque el Señor dejó, no. Era Dios. Sí. Recuerda que Dios les avisó. Y la Biblia dice, este árbol no lo tocas. Ajá. Pero no, tranquilo, vamos a son buenas preguntas. Escríbelo sobre un papel. Entonces vamos a ver mañana, podemos hasta contestarlo. Me olvidó de decir, recordar a los hermanos, lo que tiene pregunta, escríbelo. Entonces el día siguiente vamos a contestarlo. Bien, para seguir con el tema, pero son preguntas importantísimas. Escríbelo, porque más gente también quiere saber esto. Entonces está bien, escríbelo, entonces hasta como una pregunta. Entonces mañana, si Dios quiera, o domingo por la noche, vamos a darle respuesta. Vamos a seguir. Es decir, ¿por vía de qué fue sacado del paraíso? Por vía de pecado. Ok. ¿Por vía de qué fue esta triste tragedia? Por vía de pecado. ¿Qué produjo todo esto? Pecado. El pecado que hizo tanto daño, ¿dónde ese pecado vive hoy? Pregunta. El pecado que hizo tanto daño, ¿dónde ese pecado vive hoy? ¿El pecado tiene una casa? ¿Dónde ese pecado vive hoy? En la tierra, sí, pero ¿dónde? En los seres humanos. Hoy 2017 está viviendo en los seres humanos el pecado. Pregunta, ¿cuál es el fin del pecado? ¿Cuál es el fin del pecado? Fuego.
Ese quita el pecado, ese solo quita el pecado. Es decir, el fin del pecado es fuego. Vamos un poco más para adelante. Pregunta, ¿quién llevará el pecado al infierno? Necesita alguien para llevarlo en el fuego. ¿Quién puede llevarlo para nosotros tal vez? ¿Hay alguien aquí que puede llevar el pecado para nosotros? Porque el pecado tiene que ser quemado. ¿Quién quiere pecado? Nadie. El fin del pecado es fuego. ¿Quién puede llevarnos, por favor, llevar el pecado al infierno para nosotros? Nadie quiere llevarlo. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿El pecado puede ir al infierno solo? Hay problema. Porque el pecado está en medio de nosotros, pero nadie quiere llevarlo. Pero el pecado no puede ir solo al infierno tampoco. Ese es el punto final de todo. El pecado. ¿Debe ser destruido? Sí. ¿Debe ser quemado? Sí. ¿Quién lo lleva? No, yo no. ¿Qué llevó a Jesús hasta la cruz? Usted sabe que el pecado es mal, ¿no? Bien dicho, lo que tú tienes en tu vida, lo que tenemos en nuestra vida es mal. ¿Por qué? Ese pecado mató a Dios. Pregunta, ¿quién puede matar a Dios? ¿O qué puede matar a Dios? Nadie puede pegar a Dios, matar a Dios. Pero usted sabe que nuestros pecados mató a Dios. Es decir, familia, lo que tú tienes mató a Dios, tu creador. El pecado no ama a nadie. Viceversa ahora. La gente sí ama pecado. Ama el pecado. Pero el pecado, familia, no ama a nadie. Tu pecado y mi pecado mató al Hijo de Dios. Míralo tirado ahí abajo. Están clavándola. Tu pecado y mi pecado mató al Hijo de Dios. ¿Dios puede amar el pecado? Nunca mató a su Hijo. Es decir, hay algo en nuestra carne que Dios no ama. Romanos 8, versículo 7. Vamos a ver qué Romanos 8, versículo 7 nos dice. Dios habla bien claro de esto. Hay algo en nuestra carne, Romanos 8, 7. Mira qué nos dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo llama el pecado? La Biblia dice, por cuanto los designios de la carne, lo que está en nosotros, la Biblia le llama designios de la carne, que Dios dice es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, familia, lo que está en nuestra carne, la Biblia dice, no obedece a Dios. La Biblia lo llama designios de la carne, que está en nuestra carne. Es enemistad no es amigo con Dios. Por eso esa enemistad que está en nuestra carne mató el Hijo de Dios, que está en nuestra carne. Dale para mí, hermano. ¿Podemos agradar a Dios como hijo de Adán? Versículo 8, ¿qué 8 dice? Versículo 8 dice, por cuanto los designios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso la Biblia nos ha dicho entonces, es necesario nacer de agua y espíritu. Porque si yo no nace de agua y espíritu, estoy viviendo conforme a la carne.
¿Y qué la Biblia nos dice? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios nunca. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no funciona. ¿Por qué? En mi carne hay algo que la Biblia dice, no se sujetan a la ley de Dios. Ni siquiera puede agradar, es decir, familia. Si yo no estoy viviendo espiritualmente conforme la Biblia me dice, debe nacer de agua y espíritu, significa que estoy viviendo aún en carne. Yo no puedo agradar a Dios. Es decir, yo puedo tratar de hacer lo mejor posible, pero la Biblia dice, tú no puedes agradar a Dios. Por bueno que si tú sientas así, para no pecar, pensando, estoy agradando a Dios, no agrada nada. La Biblia dice, lo que está en nuestra carne no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne. ¿Sí, hermano? Esa es la Biblia dice. Es decir, solamente cómo yo puedo agradar a Dios. Versículo 9 y versículo 14. Solamente cómo yo puedo agradar a Dios. 9 dice. Mas vosotros no vivís según la carne, Ajá. sino según el Espíritu. Ajá. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira, ahora, ¿qué la Biblia está? Mira que la Biblia está diciendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Más, ¿qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Dios. Mira, no es el hombre negro aquí, es la Biblia quien dice. ¿Sí? Ajá. ¿Apreciamos? Abrazamos tanto el pecado. Además está preguntando, ¿por qué nosotros como ser humano abrazamos tanto el pecado? Yo también le abrazo tanto. Hasta cuando yo tenía 26 años, cuando yo conocí que Cristo vino para morir hasta por mí, que el pecado que está en mí, yo digo, no, Señor, muchas gracias, es suficiente, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero vivir conforme la carne más. No quiero estos pecados en mí que mató a mi Dios. Hay gente que dice, no, pero espera un poco. Espera cuando 2 semanas, ¿tú quieres seguir viviendo con este pecado que mató a Dios 2 semanas más en ti? Hay algunos que Dios está años llamando. Sí, Señor, espérame. Como si fuera. No estoy diciendo que tú gusta el pecado, pero el pecado está para adentro, está yangando todos los días. ¿Sí? Pero lo que Dios quiere hacer es, cuando nacemos de agua y espíritu, ¿qué significa? Lavar con agua. Y Dios dice, te mete en ti el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra, la cosa de la carne, el designio de la carne tiene que salir. Porque cuando el Espíritu de Dios entra, no puede quedar, el diablo tiene que salir. Versículo 9 y versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si la Biblia me dice, cuando yo nace del Espíritu, cuando yo tengo el Espíritu, ahí yo soy hijo de Dios, entonces hijo de quien yo era. Mira que la Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a seguir para adelante. Pero la Biblia habla todo, ¿no? Bien claro. Es decir, Juan 3, versículo 5. ¿Qué nos dice Juan capítulo 3, versículo 5? Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice la Biblia? Juan capítulo 3, versículo 5. Mira qué nos dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uy, gracias a Dios que Dios puso que mañana por la mañana la oportunidad está para nacer de agua y Espíritu. Algunas personas decidieron hacerlo. ¿Qué tal de ti? La oportunidad está abierta.
La Biblia nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo. ¿Jesús habla cierto siempre? ¿Jesús habla cierto siempre? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces verdad hay aquí? 1, 2, y normalmente Jesús habla cierto, habla verdad, significa hay 3 verdades ahí. Porque cuando Jesús habla normalmente verdad. Verdad. De verdad, o de cierto te digo. Jesús dice que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. Es decir, lo que va a suceder mañana, si tú decides yo no, aún no, ten en cuenta que si Jesús viene el domingo, tú vas a estar en problema. Y grande. Sí, no capté la pregunta muy bien, sí. Que el que no naciera de nuevo no puede vivir, no puede ir al cielo. Ajá. Ajá. Ujú. Así dice el texto. Y los que estaban aquí cuando yo prediqué el tema de hijo de Adán, hijo de Dios, recordamos que cuando uno bautiza, ¿qué tiene que suceder? Uno muere como hijo de Adán y nace de nuevo como hijo de Dios. Habla bien claro, familia. Lo que tú tienes en tu casa, lo que está en todos los lugares, ese es lo que está diciendo, es la palabra de tu Creador. Vamos a seguir para adelante. Es decir, es necesario. Este parte va a tomar parte mañana si Dios quiera. Bautismo, que significa nacer de nuevo. Mira, muchas personas piensan que bautismo significa cambiar religión. No. Bautismo significa nacer de nuevo. El hombre viejo queda bajo del agua para que una persona nuevo se sale. Pero esto sí. Si una persona nace de nuevo y sale como hijo de Dios, no va a adorar donde Jesús y su verdad no está. Se busca dónde está la verdad de Dios para ir a sentar donde la verdad de Dios está. Ajá. 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 Ok, es bueno. Vamos a contestar esta pregunta con algunos textos, uno de estos días que viene. Pero voy a decir rápidamente. Los que pasó los temas de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17. ¿Cuál era Apocalipsis 12? La iglesia de Dios. ¿Cuál es todas las iglesias que pertenecen a Apocalipsis 17? Es iglesia de diablo. Si yo no bautizo en la Apocalipsis 12, que es la iglesia de Dios, yo me bauticé en la iglesia que pertenece al diablo. Pero, entonces no es hijo de Dios. Inocente, mira, si la persona muere inocente, Dios lo salva por su conocimiento inocente que es. Lo mismo, por ejemplo, hay personas, mi abuela, la persona católica, otra iglesia, que vivió bien conforme su conocimiento. Allá, Dios lo salva por su conocimiento. Lo juzga por su conocimiento. Pero si hoy tú estás escuchando la verdad, ahí sí hay problema. Porque estoy escuchando la verdad y si yo rechazo la verdad, está en problema. Porque estoy rechazando la palabra de Dios. Es decir, es importantísimo cuando escuchamos la palabra de Dios, no tenemos más excusa. Porque el día delante del juicio, ejemplo,
Dios te pregunta, pero usted leyó la Biblia. Sí, no, pero mi pastor me enseñó. No, guarda. ¿Usted no tiene una Biblia? ¿No lo leyó? ¿O usted guarda la Biblia con polvo en el escaparate? Entonces escucha pastor solo. Recuerda que estamos diciendo desde semana pasada, no creer en este señor que está parado por aquí. Creer solamente en la Biblia. Por eso yo uso la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia dice, óyelo y pon en práctica lo que Dios dice. Porque esta Biblia está en todas las iglesias también. Solamente ellos no lo leen lo que Dios dice o leen lo que conviene. Vamos a seguir. Es decir, importantísimo lo que la Biblia nos está mostrando por acá. Ahora va. ¿Por qué siempre la iglesia pone bautismo después de una campaña? ¿Por qué siempre la iglesia pone bautismo? Pablo dice, cuando uno ya tiene conocimiento del pecado, que sabe cuánto daño hizo el pecado y está viviendo en nuestra vida. Pablo dice, la persona cuando conoce la verdad, Pablo dice, cuando una ya tiene conocimiento del pecado, escucha bien, se sigue amando el pecado o comienza a odiar el pecado como Dios la odia. Pregunta, ¿Dios odia el pecado? Claro, porque mató a su hijo. Ahora, si yo conoce lo que la Biblia dice, si yo decide seguir como yo quiero, así, significa que Pablo dice es porque se ama el pecado, aunque el pecado no la ama, pero se ama el pecado. O comienza a odiar el pecado como Dios la odia. Yo recuerdo en mi experiencia antes, yo no tenía la oportunidad que vosotros tenés para sentar en una campaña y escuchar. No, mi experiencia solamente un tratado, algo así sucio con barro lo conseguí. Esto me hizo conocer a Dios. Un simple papel que yo dijo, Señor, aguarda. Si es por vía de mí, por favor, Señor, perdóname. Yo no quiero seguir vivir así más. ¿Qué tengo que hacer para salir de esa vida de pecado? Que no, el pecado que vive en mí. No quiero que el pecado vive en mí más. Lo que Jesús me mostró es lo que estamos estudiando esta noche. Lo que la Biblia nos dice. Ok, es decir, Pablo dice, si uno sigue así, significa que quiere que el pecado siga un poco más en él. La persona desea bautismo. ¿Qué es bautismo? ¿Qué bautismo tiene que ver con el asunto del pecado? Ya tocamos un punto, es para lavar el pecado y cosas así. Ok, definición del bautismo, eso ya pasamos en la semana. Vamos a dos textos importantes. Vamos a tocar ese texto rápido. Romanos 6, 1 hasta 5. Vamos a ganar tiempo, vamos a leer versículo 3 hasta 5. Romanos 6, versículo 3 hasta 5. Esa es definición del bautismo. ¿Qué es bautismo? Aunque ya sabemos que es morir como hijo de Adán y nacer como hijo de Dios. Aquí la Biblia nos dice, Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ajá. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Ajá. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ajá. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De su resurrección. Ok. Es decir, la Biblia nos muestra, es lo mismo que, por ejemplo, cuando la gente va bajo de agua, significa que, como Cristo murió y fue enterrado, significa que tu vida viejo va a ser juntamente con Cristo enterrado. Tus pecados viejos y nuevos, todos los pecados van a ser enterrados bajo agua. Y cuando tú sales otra vez, representa cuando Jesús salió de la tumba resucitado, que es para vida para nosotros. Cuando uno sale de agua, significa yo nació de nuevo. Fue resucitado como Cristo resucitó, pero ahora para vida eterna en Cristo Jesús.
Eso es la definición del bautismo. Y que nos dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también seremos que en la de su resurrección. Es lo que la Biblia nos muestra. Versículo 6, ¿qué nos dice? 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue que crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora sirvamos a Cristo Jesús. Y no sirvamos al pecado más, porque el pecado vive en mí. Pero cuando yo me bautiza, el pecado queda allá abajo. Si yo mato gente, ese matón queda allá abajo del agua. ¿Y sabe qué es maravilloso? La Biblia dice, Jesús nunca más acorda de tus pecados que hiciste. Si yo fui un ladrón, en la vista de Dios soy ladrón. Pero cuando la gente vaya abajo de agua, la Biblia dice, como hundo que es el agua allá, hacia allá abajo, el pecado va y nunca más Dios acorda de nuestros pecados. Vamos para adelante. ¿Qué sucede cuando el hombre bautiza? Sucede lo mismo que sucedió con Jesús. Cuando Jesús bautizó, recordamos, cuando él salió del agua, la Biblia dice, el cielo abrió, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de un paloma y Dios pronunció, este es mi Hijo en quien tengo gozo. Eso sucede cuando nosotros bautizamos. La Biblia dice, el cielo abre, por eso dice bautizar de agua y espíritu. Significa, el Espíritu Santo entra en nosotros y el cielo pronuncia para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Vamos, ya escribimos, vamos para terminar. Los hombres amaron el pecado más que a Dios. ¿Tú recuerdas la experiencia de Barrabás que ellos gritaron? Suelta Barrabás, crucifica eso, que significa, ellos gustaron Barrabás con su ladrón que era todo, y crucifica al Hijo de Dios que vino para morir para todos. Así eran las gentes humanas. Y cuando hoy yo dice, Señor, aún no significa, Señor, ya tú estás sobre la cruz, aguarda un poco porque no estoy listo para ser lavado de mis pecados, que es tu propósito que está en la cruz. ¿Sabes qué riesgo es caminando todos los días con algo en ti que Dios odia? ¿Sabe qué riesgo es? Usted caminando, va a ir al supermercado haciendo sus cosas, mientras en tu vida hay algo que Dios odia. ¿Qué es qué? El pecado. Y pronto, pero muy pronto, por vía de ese pecado que debe ser quemado, si hoy yo no sea lavado del pecado, ¿de dónde tiene que pasar? Recuerda, el fin de pecado es fuego. Y si yo quedo con el pecado en mí, ¿de dónde tiene que pasar el fuego para quemar el pecado que está en mí? No permite esto suceder, familia. Por eso Jesús apareció, murió en la cruz, sufrió golpes, patadas, escupidas sucio en su cara para librarnos de esto. Porque Él nos amó y Él sabe qué significa esto. Para nosotros, un palo de fósforo te quema es suficiente. ¿Y esto? Ese pecado que hizo tanto daño, ese pecado que hizo que mató hasta el Hijo de Dios, ¿dónde vive hoy? Vamos a terminar. No vamos a leer los 4 textos, pero vamos a leer 2 textos solo. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis 3, versículo 15 y versículo 16. Más tarde, cuando vuelva el texto, podemos escribir los restos de texto. Apocalipsis, vamos a terminar. Apocalipsis 3, versículo ¿cuánto? 15 y 16. 15 y 16. ¿Qué la Biblia nos dice? Apocalipsis 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, Ay, ay, ay.
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Mira que la Biblia nos está diciendo. 15. ¿Qué nos dice 15? Dios está hablando. Mira qué nos dice. Dios dice, yo conozco tus obras. ¿Quién aquí Dios no conozca? Todos. Y Dios está hablando personal diciendo, yo conozco tus obras. ¿Cómo más? Dios dice que ni eres frío ni caliente. Y Dios dice, aguarda. 15, aguarda. Dios dice, ojalá fueses frío o caliente. Aguarda ahí. Mira que Dios está diciendo. Dios dice, yo te conozco, Dios dice. Y yo sabe que usted es ni frío ni caliente. Y Dios dice, porque tú eres tibio. (16) Pero por cuanto eres tibio, ni frío, ni caliente, Dios dice, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué ese texto significa? Eso significa, frío significa, tú no sabes nada de Dios. Caliente significa, yo sé las cosas de Dios. Y tibio significa, yo sé las cosas, sí, pero aguardo un poco más. Tibio significa, usted no toma la decisión, voy a ser caliente porque yo conozco y yo voy a ponerlo en práctica. Frío significa, yo no sabía esto. Yo no conozco la Biblia. Dios no te culpa porque tú no sabes. Pero Dios dice, tú sabes, pero no lo pone en práctica. ¿Sabes? Cuando Dios dice, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué triste es eso? Voy a contar rápidamente. Había un limosnero. Ese limosnero, todos los días sentado. Un limosnita, por favor. Un limosnita, por favor. Cuando pasa la gente. Un limosnita, por favor. Pasó un muchacho. Y el muchacho llegó y dice, toma, señor. Y sacudió su bolso. Chingling, chingling. Toma, señor. Y agarró algunos y puso en la mano del Señor. Lo puso. Cuando el hombre iba a cerrar su mano, se sacó su mano. En vacío. El hombre volvió a ver su mano. El muchacho lo puso otra vez. El hombre dice así, sacó su mano. Eso sucedió como 3, 4 veces. Después el muchacho dijo, toma, señor. El hombre bajó su mano y hizo, se escupió. Eso significa, a mí más que si tú quieres darme 100,000 florín, no lo quiere. Eso significa escupiendo así. Cuando Dios dice, tú conozcas mis palabras, pero no lo pone en práctica porque es tibio. Cuando Dios dice, porque es tibio, te vomitaré, significa, Dios dice, es suficiente, no hay oportunidad más. ¿Por qué? Porque yo es tibio. Yo conozco la palabra, pero no toma acción cuando Dios me llama con su palabra. Es difícil. Y vamos a terminar con el libro de Hechos. Dale el texto, dale el punto para ver otra vez, hermano. Los hermanos estaban escribiendo los textos también. Es Isaías 59, 1 y 2. Los que estaban escribiendo. Apocalipsis 3, 15, 16. Hechos 22, 16. Juan 3, 3 hasta 5. Pero vamos a agarrar ahorita Hechos 22, 16. Hechos 22, versículo 16. ¿Qué la Biblia nos dice? Ahora pues, mira que Dios dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios está diciendo, Dios dice, ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Cómo dice? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, Dios dice, y lava tus pecados invocando su nombre.
Dios ha puesto mañana por la mañana esa oportunidad de ser bautizado. Hay una persona en este momento que dice: Señor, aquí estoy, voy a levantar, y toma la decisión de mañana ser bautizada. ¿Quién es la primera persona que levanta y dice: Señor, aquí estoy? Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Hay más esta noche que quiere levantar y decir: aquí estoy. Que Dios te bendiga, hermanita. Hay más esta noche que quiere levantar y decir: que Dios te bendiga, hermanita. Hay más esta noche que quiere levantar: que Dios te bendiga, hermanita. Hay más esta noche que quiere levantar y decir: aquí estoy, Señor. Voy a cumplir conforme a tu palabra que dice: levántate y bautízate. Esa oportunidad está abierta ahorita. El pecado está en ti, pero puede ser lavado antes que yo pueda ser quemado junto con el pecado. Dios está llamando a sus hijos. Hay más esta noche que quiere decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo no quiero tardar más. Yo no quiero vivir con estos pecados que te mató. No quiero seguir viviendo con el más en mi vida. Hay un más que quiere levantar y decir: aquí estoy, Señor. Hay uno más. La oportunidad está abierta. Dios está viendo a ti. Y el deseo de Dios es para que todos nosotros que no tomó la decisión aún, lo toma. Pero Dios no obliga a nadie. Dios permite que tú tomas la decisión. Porque tú tomó la decisión para ir al cielo, o tú tomó la decisión amado con el pecado. La oportunidad está abierta. Voy a orar en estos momentos. Hay una persona más que quiere decir: aquí estoy, Señor. Señor está llamándote. Ven. Ven a Jesús. Vamos a escuchar un cántico que nos lleva a conocer también la voluntad de Dios. Los que cantan están ahí, pueden levantar. Voy a orar, pero antes de orar, podemos escuchar ese cántico, y después del cántico voy a hacer el último llamado y vamos a orar para que Dios nos bendice esta noche con su gran plan. Tenemos ya la persona que tomó la decisión, que es nuestra hermanita. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermanita. Si queremos, para no cansar, podemos sentar un minuto. Escucha el cántico para que oramos. Ya Dios conoce en nuestro corazón nuestra decisión, pero escuchamos el cántico, y si una persona más quiere levantar, tú puedes levantar, para que vamos a orar, para que Dios en estos momentos ya está escribiendo su nombre de las personas que tomó la decisión para mañana ser una nueva criatura. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Y hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Y ahora
Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Y hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Nieblas en mí, solo hay luz. Y ahora extiende tu mano, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón y borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te Señor, escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón y borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Vida entregamos mi corazón. Perdona tu mi falta, Dios Salvador. Vida confesamos, perdona tu mi falta, Dios Salvador. Vida confesamos, Señor. Vida confesamos, Ok, familia, vamos a orar. Tenemos los 4 personas que levantó especialmente para bautismo mañana. Vamos a pedir a esa persona que se puede venir delante un rato, pueden venir por acá. Oramos acá, juntos. Tal vez escuchando el cántico, donde el cántico nos está diciendo que Dios borra nuestros pecados. Y nunca más Jesús acorda de nuestros pecados. Tal vez hay una persona más. Tenemos algunas personas que mañana por la mañana van a ser, todos sus pecados van a ser borrados. Hay uno más que quiere decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero que mañana también mis pecados sean borrados en las aguas y nunca más acorda. Hay uno más, porque vamos a orar. Si no hay más, vamos a orar. Oremos. Padre eterno, oh Dios, te damos gracias por tu palabra. Nos mostró todo, oh Dios. Lo más importante nos mostró, no algo que está allá afuera, pero algo que está en nuestras vidas, que nos tiene sellado
Y si no va a sacar estos pecados, si no va a ser lavado, Señor, ayúdanos. Para que nuestros pecados deben ser lavados antes que la errará. Permite que podamos comprender que hoy usted es nuestro abogado, que boga para nosotros, boga para limpiar nuestros pecados. Pero llegará el momento que tú vas a quitar el manto de abogado y te vas a vestir el manto de juez. No hay oportunidad más para ser lavado, sino solamente el fuego que está para quemar el pecado. No permite, oh Dios, que nadie que está aquí tardará más. No permite que no sea lavado, pero permite que todos deciden más pronto posible de ser lavado antes que sea tarde. Bendice a estas personas que tomó la decisión para mañana. Séllalo, oh Dios, en tu amor. Y permite que en tu libro sus nombres están escritos, que por la mañana va a ser lavado totalmente de sus pecados. Gracias, oh Dios. Ahora cuídanos y protéjanos, llévanos a casa con bien. Tráenos mañana por la mañana, que vamos a estudiar otro tema tan maravilloso de ti. Gracias, oh Dios. Tráenos mañana para disfrutar más de ti. Llévanos a casa con bien, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, feliz noche, hasta mañana, si Dios quiera. Voy a salir en la puerta para saludar a vosotros. Mientras la música se está sonando. La música.